Hola a todos, esta es mi evidencia de expresión literaria y bueno, el tema número uno es el lenguaje literario y los subtemas que vienen son qué es la literatura, la historia de la literatura y el lenguaje literario. Aquí podemos ver las características que podría llevar la literatura, que es la preocupación por el lenguaje. Ahí puse preocupación, me equivoqué, debe contener especial cuidado en el uso apropiado de las palabras con el fin de cuidar lo que se quiere decir. La creatividad, la perdurabilidad, la intencionalidad y el conocimiento son otras. La historia de la literatura empieza a partir del año 1800 y 1700 con el poema que se considera uno de los primeros, que fue el Gilgamesh de Mesopotamia. Una de las primeras civilizaciones en escribir la literatura fue la egipcia, con la historia de Sinuhe a mediados del siglo XX. La literatura fue estudiada por primera vez por los griegos, con Homero, bueno, no Homero, sino que Homero fue muy importante en esa época porque sus obras son las más representativas de esa etapa, ya que son la Ilíada y la Odisea. Durante la Edad Media, una de las obras más importantes de esos tiempos es la del Rey Arturo, obra que se conserva hasta nuestros días. El lenguaje literario es que la literatura no tiene... La denotación es aquello que expresa tal cual el significado de la palabra, y la connotación hace ilusión a la valoración de cada lector de cada palabra. Aquí lo que podemos entender es que la denotación es el significado en sí de la palabra, o sea, lo que la palabra, lo que significa realmente la palabra. Y la connotación es lo que el autor, bueno, es lo que cada lector le da a la palabra, o sea, que cada quien le ve el significado a la palabra en sí. En el tema número 2 vamos a ver género narrativo, épica y novela, introducción al género lírico y dramático, introducción al género didáctico. El concepto género viene de la antigua Grecia, donde su significado era tipo. Ahí podemos ver una imagen en donde se clasifica tipos de géneros en ficción y no ficción. En ficción podemos ver que está el épico, el lírico, el dramático, y en no ficción podemos ver la entrevista, el reportaje, la crónica y el ensayo. El género narrativo que nos dan el ejemplo de épica y novela. El género épico surgió narrando las aventuras de los héroes. Las dos obras emblemáticas de este género son del autor griego Homero, la Ilíada y la Odisea. La novela no se narraba precisamente historias de héroes o personajes fantásticos. Los protagonistas podían ser desde un rey a una persona con muchas carencias. Ahí en la imagen de abajo podemos ver cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias. La introducción al género lírico y dramático. Se puede decir que los géneros líricos son aquellos en los que la función emotiva, expresiva se mezclan con la estética o poética. En el género dramático proviene de la palabra drama. Hacía una representación de un trama en un lugar y tiempo determinado. Se puede decir que este género está dirigido al teatro y la representación artística. Introducción al género didáctico. El género didáctico tiene la funcionalidad de comunicar un mensaje y tiene connotación mayormente escolar de una recreación. Los subgéneros del género didáctico son la fábula, la epístola, los diálogos, los proverbios y el ensayo. En el tema número 3, que es el género lírico, vemos la lírica, análisis histórico de géneros líricos y el género lírico. La lírica es la base sólida para lo que hoy se conoce como literatura. Sin ella no pudiesen existir las novelas, el teatro, el drama e incluso la misma música. Ahí podemos ver una imagen. Análisis histórico del género lírico. Pues el análisis histórico se basa en estas etapas
que es la poesía clásica, la poesía romana, la poesía medieval, la poesía renacentista, la poesía barroca, la poesía neoclásica, la poesía romántica, la poesía simbólica y la poesía modernista. El género lírico tiene que ver con la rima que permite que los versos y las estrofas se escuchen de una misma forma armónica. Hay dos tipos de rimas, la consonante y la sonante. Los acentos que se componen a las estrofas para conservar el ritmo se les llama acentos rítmicos. El verso es una serie de palabras ordenadas de una forma determinada para producir un efecto específico. Al hecho de contar los versos mediante las sílabas se le llama métrica. La estrofa, la cual es el conjunto de versos agrupados en una unidad específica dentro de un poema. Tema 4, la poesía, modalidades de la poesía, elementos de la poesía, rima, consonante, asonante. La modalidad de la poesía se puede escribir en verso o en prosa. Los subgéneros o modalidades de la poesía son en verso. Y pueden ser, los subgéneros o modalidades son acróstico, canción, egloga, elegía, endecha, madrigal, epigrama, oda, romance, soneto. La poesía en prosa, donde el autor tiene la mayor libertad al momento de escribir y no se rige por la métrica, por la rima ni por el ritmo. Aquí lo que quiero decir es que estas de aquí son los subgéneros o modalidades de la poesía en verso, mientras que en la poesía en prosa no las lleva, porque la poesía en prosa se puede decir que es más libre. Elementos de la poesía: autor, sujeto lírico, poema, destinatario poético y contexto social. Esas son las características de la poesía, o los elementos. El autor es el que compone el poema. El poema del autor se conoce poco, ya que es un verdadero poeta, deja de ver su vida. Y el sujeto lírico es un personaje que el autor nos permite observar, que intenta convencer al público de lo que está diciendo el poema. La rima consonante y asonante. Aquí en esta parte nos dicen que existen 3 tipos de rima, pero antes nos habían dicho que solo existían 2. Aquí la que agregaron es la rima blanca, que es la que no tiene ninguna clase de rima y se escribe en verso. La rima consonante, mejor conocida como la rima perfecta, se da cuando son iguales todos los fonemas a partir de la sílaba tónica. La rima asonante, mejor conocida como rima imperfecta, es cuando coinciden únicamente las vocales después de la sílaba tónica. Y pues eso es todo y muchas gracias.